Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Este año, el Instituto Politécnico Nacional comenzó una nueva etapa en su importante trayectoria después del conflicto estudiantil del 2014. Para hablar de los retos que tiene por delante, la que es sin duda una de las casas de estudios más importantes en nuestro país, en esta noche nos acompaña ni más ni menos que el doctor Enrique Fernández Faslach, director del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, director, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Como cada semana, también saludo con gusto a Verónica Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas noches. A Luis Carlos Ugalde. Hola, Javier. Y a Pepe Ureña, que tal? Buenas noches. Yo soy Javier Oliva y es un gusto compartir con ustedes este espacio. Antes de comenzar, lo invito a ver la nota que hemos preparado introductoria sobre el tema. Las modificaciones a los planes y programas de estudio, así como al reglamento interno, detonó en septiembre de 2014 un paro en el Instituto Politécnico Nacional. A finales de ese mes, miles de estudiantes marcharon a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos por el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a encontrarle solución, vamos a encontrarle salida. Ustedes quieren prepararse mejor, quieren estar bien, y nosotros para eso estamos, para ayudar a que esto se cumpla. El 3 de octubre, el secretario de Gobernación y los estudiantes tuvieron un nuevo encuentro. Ahí se anunció la renuncia de Yolosóchitl Bustamante como directora del Instituto Politécnico Nacional, la cancelación de planes y programas de estudio, así como la abrogación del reglamento interno. La ya conformada Asamblea General Politécnica consideró insuficiente la respuesta y entregaron una contrapropuesta a las autoridades el 10 de octubre. A partir de ese momento, la SEP asumió la atención del conflicto. Propuso una mesa de diálogo que inició el 4 de noviembre en las instalaciones de Zacatenco y que fue transmitida por Canal 11. El 20 de noviembre, en el marco de las negociaciones, se anunció el nombramiento de Enrique Fernández Faslach como nuevo director del instituto. Si el señor se comporta a la altura de las circunstancias, pues la comunidad lo recibirá y lo respaldará en todo momento. Después de 9 encuentros, el 10 de diciembre, estudiantes y autoridades firman acuerdos para terminar con el conflicto. Entre ellos, destacan no represalias a estudiantes, la realización del Congreso Nacional Politécnico, la salida de la Policía Bancaria Industrial y la cancelación de las pensiones a los exdirectores, entre otros. Ha sido inédito un diálogo de esta naturaleza, un diálogo de cara. Han ustedes dado la cara, sus credenciales, sus matrículas, sus firmas, han hecho pública su manifestación. Posteriormente, la Asamblea General del Politécnico y el director del instituto, Enrique Fernández, sostuvieron otra mesa de diálogo donde se acordó el regreso a clases. Exhorto a todos los miembros de la comunidad, como lo han solicitado reiteradamente los estudiantes, a que nos tatuemos la camiseta del Poli, nos pongamos la cachucha de México, nos arremanguemos la camisa y pongamos manos a la obra para construir juntos el nuevo Instituto Politécnico Nacional. Este año, en atención a otro de los compromisos con los estudiantes, el director del IPN aceptó la renuncia de 24 directores. En las próximas semanas, el reto de una de las instituciones educativas más importantes del país será fortalecer el contacto con la comunidad y redefinir su rumbo. Muy bien, de nueva cuenta, muchas gracias al director del Instituto Politécnico Nacional, doctor Enrique Fernández, por acompañarnos. Bueno, ya escuchamos y vimos la nota introductoria, pero ¿en qué momento se encuentra el proceso de restablecimiento de la vida académica y de investigación en el Politécnico Nacional? Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que es muy satisfactorio para mí en lo personal y seguramente para todos los politécnicos el que se haya restablecido la vida académica del mismo a partir del 7 de enero pasado. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Todas las instalaciones del Politécnico están funcionando más o menos normalmente, porque sí habría que decir que hay algunas escuelas en las cuales, para mostrar el rechazo al director, tienen tomadas algunas instalaciones y en el proceso de, digamos, de recuperarlas por la vía del diálogo y demás estamos. Pero vamos, lo más valioso de todo es que el Politécnico camina, ¿no?
camina, las cosas van mejorando paulatinamente y yo espero que en un lapso muy breve el Politécnico recupere al 100%, digamos, su actividad académica y universitaria. Aproximadamente ¿qué número componen de estudiantes la comunidad politécnica? Bueno, digamos, si hablamos en números muy redondos, son del orden de 180,000 estudiantes, ¿no? Estudiantes entre el nivel medio superior, el nivel superior y el posgrado. Y, digamos, la educación no presencial también. ¿Todos están representados en el Consejo Politécnico, en la Asamblea Politécnica, sí, o en qué porcentaje es de los estudiantes inconformes? Bueno, digamos que todas las escuelas del Politécnico, que son 44, entre paréntesis, el Politécnico tiene 98 entidades, ¿no? De las cuales 44 son escuelas que son básicamente las entidades que, digamos, participaron en el movimiento. Y todas las escuelas tenían representantes en la asamblea. De hecho, cuando se firman los acuerdos en la mesa de diálogo con el gobierno federal, hay representantes de todas las escuelas. Entonces, en ese sentido, digamos, la asamblea tiene representación en todas las escuelas. El Politécnico tiene un órgano de consulta importante que es el Consejo General Consultivo, en el que participan igualmente todas las escuelas, y participan los alumnos, participan los profesores y participan funcionarios también. Y así, digamos, se replica ese consejo en cada escuela. De hecho, de ese consejo escolar en cada una de las escuelas se integra el Consejo General Consultivo. Y bueno, ese es un órgano, insisto, en el que participan todos. Es importante, aunque ha habido cuestionamientos de parte de los estudiantes en cuanto a la forma de integración del Consejo, ¿no? Y señalan que no es muy democrático la forma en la que se designa sobre todo a los alumnos. Quisiera yo platicar sobre este concepto de democracia universitaria. En mi opinión, lo que una universidad ofrece es calidad educativa. Y no estoy seguro que la calidad educativa tenga que venir de la mano de la democracia interna para decidir planes de estudio o para elegir autoridades. Esto que suena políticamente incorrecto, cuestionarlo, y yo creo que es importante hacerlo porque a veces los estudiantes piensan que participando se mejora la calidad de la educación y yo como estudiante lo que quiero no es decidir los planes de estudio, pues no lo sé, justamente por eso voy a una universidad, porque ellos sí saben qué tipo de educación es la que me puede hacer un mejor elemento a la sociedad. Y siento que esto en los últimos 30 años en México y el mundo ha distorsionado un poco la lógica del rol de cada uno al interior de una universidad. Yo sé que tú no puedes opinar abiertamente por esto porque estás en un proceso de inclusión, pero yo simplemente quisiera poner esto sobre la mesa. Si los universitarios, su rol es realmente tomar decisiones de autoridades y de contenidos. Claro, su opinión puede ayudar a darse cuenta de ciertas cosas, pero ustedes, las autoridades, son los que tienen la experiencia para ello, ¿no crees eso? Sí, bueno, yo quisiera decir que en el caso concreto del Politécnico, esa es precisamente eso que tú señalas, es una cuestión a discutir en el Congreso. Pero sí puedo hablar de cómo lo veo yo, ¿no? Y yo sí creo el conocimiento no es democrático. O sea, sabes o no sabes. No se puede decidir en una votación si sabes o no sabes. Yo sí creo en la democracia parlamentaria, ¿no? Una democracia, en la democracia universitaria parlamentaria, ¿no? En los órganos colegiados, en los órganos en los que hay representación de profesores, estudiantes. Por ejemplo, si hablamos de un plan de estudios, yo me puedo imaginar que los alumnos tendrían algo que decir en cuanto a la programación de los planes, ¿no? El cómo se acomodan en un periodo escolar. Y bueno, pues qué bueno que estén representados. Pero sí yo no creo ni siquiera creo en esa democracia a mano alzada, digamos, para designar autoridades universitarias. Y en México tenemos la experiencia de varias universidades que migraron de esa forma de designar a sus autoridades a una forma mucho más acotada, diría, ¿no? ¿Y por qué no creo? Porque pues esto se presta pues, a todo tipo de cosas, ¿no? El que haya esa democracia a mano alzada se
se presta a todo tipo de manejos. Pero bueno, esas opiniones las vertiré en el Congreso del Instituto Politécnico Nacional, pero bueno, adelanto. Además es público, de hecho en las mesas de diálogo se señaló que, y yo hice una declaración como secretario general de la NUYES en ese sentido, que no creía en la designación de autoridades a mano alzada y pues bueno. Bueno, pero dime una cosa, la percepción desde afuera es que parte de el éxito de la conciliación ha residido en que la autoridad gubernamental y internamente se ha cedido a esta pretensión de influir, de pedir que se vayan unos, de pedir otro tipo de situaciones. Ciertamente la designación tuya no fue así, pero la percepción pública es que ya en el IPN permeó la democracia estudiantil como una forma de negociación y muchos la aplauden. Yo la pongo como una cuestión de que a lo mejor hace que el IPN pueda ir perdiendo la calidad educativa que lo ha distinguido. Sí, si me permites, vamos al primer corte y regresamos a responder esta pregunta. Gracias. Pues déjenme decirles que aquí en Mesa Cuadrada estamos muy contentos de que el director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Enrique Fernández, nos acompañe. Y bueno, nos quedamos con la respuesta pendiente a la pregunta de Luis Carlos Ugalde. Bueno, yo diría, yo sí creo en escuchar, ¿no? Escuchar las voces de la comunidad, escuchar las voces de la comunidad politécnica, en este caso particular. Sin embargo, yo creo en el Estado de Derecho también. Y el Politécnico tiene normas vigentes. Y esas normas se tienen que hacer valer, a pesar de lo que sea, ¿no? Si hay voces que pretenden que no se siga esa normatividad, se habla de antidemocracia, pero mientras en el Congreso Politécnico no se modifique la ley orgánica y las leyes secundarias, en el sentido de democratizar de alguna manera la toma de decisiones en el Poli, tenemos que hacer valer la normatividad vigente y yo estoy en eso. Y mencionaría también que el tema de los directores ha seguido esa ruta también. Hay impugnaciones de directores que no se han resuelto porque los directores no van a renunciar, esa es una decisión personalísima, y en todo caso, si hay acusaciones en su contra, se debe integrar el debido proceso, ¿no? Y a partir de eso tomar una decisión. Entonces sí puede aparecer como que se ha cedido a esos ímpetus democratizadores, pero yo me quedo con el Estado de Derecho y con que debe prevalecer la aplicación de la ley, en este caso las leyes del Politécnico. Pepe. Oiga, en el tiempo que, yo cambio de tema, en el tiempo que estuvo suspendidas las actividades académicas, ¿dejaron de egresar profesionistas del Politécnico? Esa es una. Y la segunda, ¿cuáles serían los cambios académicos que usted va a meter en el programa de estudios del Politécnico en lo inmediato antes del Congreso? Bueno, pues sí, yo podría decir, para responder en forma general al tema del egreso, pues sí, ¿no? Se detiene una institución 75 días, ¿no? Y pues todos los procesos escolares se detienen. Entonces sí hubo, digamos, quienes posiblemente estaban cursando su último semestre de la carrera y pues ellos se retrasaron y pues ahora terminará ese semestre en marzo y pues podrán egresar. Habría algunos quizá que ya habían egresado y que hacían sus trámites de titulación y también esos trámites se vieron detenidos en virtud del movimiento. Yo la verdad podría hablar, digamos, de cuestiones, de las cuestiones académicas que me preocupan. Yo creo que el tema de los planes de estudio, pues sí, yo creo que es una materia en la cual deben trabajar todas las instituciones de educación superior, modernizar sus programas de estudio. Ese va a ser el caso del Poli, no tengo la menor duda. Digamos, sí se demandó la supresión de planes de estudio que tendrían vigencia a partir de 2014 y, digamos, y se cedió a esa petición de los alumnos,
pero vamos, yo creo que más que nada, o lo que ocurrió fue un problema de comunicación, y yo creo que, digamos, planteándolo adecuadamente, no esos mismos planes, ¿no? Se puede discutir digamos, el modelo académico del Politécnico de cara al futuro, y eso será seguramente en el seno del propio Congreso. Hay otras cosas, yo creo que se tiene que revisar la organización del Politécnico, es muy complicada. ¿No? Hablaba yo de los consejos, la integración es compleja, ¿no? Complicada, tardada, ¿no? Hay muy poca colaboración entre las escuelas, por ejemplo, también, ¿no? Parece mentira, pero vamos, dentro de una misma institución los proyectos entre escuelas son complicados. Entonces tenemos que buscar la forma de flexibilizar académicamente al Politécnico. Tenemos que ver que haya más participación de los investigadores en la formación de los alumnos de nivel superior, no de posgrado, ¿no? Los alumnos de licenciatura, digamos. En fin, o sea, hay muchos temas de trabajo en el Poli por delante, más allá de la normalización de las actividades. Yo quisiera ¿quieres intervenir? No, yo nada más quería preguntarle, porque además del lado de los estudiantes, hay un tema laboral también, ¿no?, que es importante, empezando por los propios directores de estas entidades y unidades, que me parece que en un principio no estaban dentro de los requerimientos, corríjame si estoy mal, por favor, pero me parece que en un principio la única renuncia que se pedía era de la directora anterior, de la directora Bustamante, y después, digamos, fue escalando el tema de las peticiones y había inconformidad con los directores de unas escuelas, y resulta que después tienen que ser los directores de todas las escuelas. Hay un tema ahí incluso de el orden laboral, de los, digamos, derechos también, y de los requisitos para poner o quitar directores, que es un tema que pues no es menor, ¿no? No, por supuesto que no. Yo, como ya decía antes, yo me he negado rotundamente a destituir, porque ese es el término que se ha usado, a los directores. Para destituir a alguien uno tiene que tener muy buenas razones, claro, ¿no? Fundadas y motivadas además, ¿no? Yo tengo que decir que, vamos, como se mencionó en la cápsula, yo he aceptado la renuncia de 24 directores, pero en ningún caso, digamos, ha sido, en todos los casos ha sido una decisión personal de ellos, pero sí tengo que decir que en la mayoría de los casos o eran directores que ya habían concluido su periodo, o eran directores interinos que ya tenían un tiempo largo de interinato. ¿24 de cuántos? 24 de 44, ¿no? Y de hecho, de los impugnados tenemos todavía pendiente el caso de 9, ¿no? Y en esos casos es en los que yo digo, porque tengo que decir que esos 24, los alumnos impugnaron 30, ¿no? Renunciaron 24, pero en ese grupo había directores que no habían sido impugnados. Y que renunciaron por diferentes razones que ya mencionaba, ¿no? El tema de haber concluido el periodo, el interinato largo, y también hay una condición en el Politécnico, que es que para ser funcionario, director en este caso, se requiere ser egresado del Politécnico. Y si encontramos algunos casos, hablando de aplicar la ley, algunos no cumplían ese requisito, se les hizo notar y ellos decidieron renunciar. Sí, yo te tendría una pregunta y un comentario. La pregunta, ¿eres doctor en qué? Soy doctor en físico-química. Físico-química. Y el comentario es el siguiente. Yo formo parte de la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. He seguido con interés el movimiento estudiantil del Politécnico Nacional. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, su no radicalización. No obstante, el contexto de protestas sociales y de otros movimientos estudiantiles paralelos e incluso simultáneos, concurrentes incluso en la Ciudad de México, la comunidad politécnica en general ha demostrado una notable madurez y capacidad para discernir entre sus problemas y los del contexto. Y me parece que esto ha llevado, hasta el momento, creo que ha llegado a buen puerto, y creo que esto es una evidencia, digamos, de la forma en la que están procesando sus problemas. Me están avisando de que nos tenemos que ir al corte.
Entonces, regresamos para esta pregunta. Muy bien, estamos de vuelta, estamos con el doctor Enrique Fernández, director del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, nos hemos quedado con una pregunta respecto al contexto general del movimiento estudiantil. Ya, sí, desde luego yo tendría que decir, como de hecho he declarado en algunos medios, que el movimiento del Instituto Politécnico Nacional es inédito en este país. Y es inédito y por supuesto es ejemplar, ¿no? Ejemplar en el sentido de que, digamos, algo que apuntaba a ser un gran problema, digamos, se convirtió en una mesa de diálogo, ¿no? En la cual se escucharon las peticiones de los alumnos, se procuró construir acuerdos, se construyeron esos acuerdos y bueno, en ese sentido yo creo que este movimiento ha sido todo un éxito, ¿no? Y que pues nos deja aprendizajes importantes. Sí creo que está el tema del cumplimiento de los acuerdos ahora, ¿no? Y bueno, ya se mencionaba el que pues se van agregando peticiones, eso de hecho sigue pasando. Yo tengo que decir que en la mesa de diálogo se cuestionó a 30 directores, ¿no? Y en el camino se han ido agregando otros. Yo por lo mismo sí diría que eso nos falta un poquito, ¿no? El respeto a los acuerdos de ambas partes, ¿no? Yo estoy trabajando muy seriamente en cumplir con lo que a mí me toca, lo que me comprometí, incluso en una carta firmada en el marco de la mesa de diálogo y trabajo para cumplir cabalmente con eso. Y yo esperaría, por supuesto, que la Asamblea General Politécnica hiciera lo propio. Sí, sin embargo, nada más retomando justamente el tema y esto de la democracia estudiantil, sí creo que hacia afuera hay la impresión de que se optó por una línea de negociación que prácticamente no fue de negociación, sino de ceder en todas las demandas. Es decir, en cuanto el movimiento estudiantil hizo su irrupción, de la misma forma incluso que fue tratado por el secretario de Gobernación, que fue una cuestión inédita y que fue me parece muy alabada porque logró, digamos, el destensar ese ambiente que podía haber sido de ruptura, que podía haberse contaminado de otro tipo de demandas. Y sin embargo, sí parece que es, digamos, esta política de ceder en todo, que no sé si nos está llevando exactamente a esta como adición entonces de demandas que no sabemos entonces cuándo van a parar. No sé tu percepción sobre si se está yendo demasiado justamente en esto. Y perdón por hacer nada más una cita, pero Fernando Sabater le dice a su hijo Amador, en Ética para Amador, que el tomar en serio al otro no significa darle siempre la razón en todo, ¿no? Y aquí parecería que estamos tratando como adolescentes a estos estudiantes y quererles dar siempre la razón, ¿no? Bueno, yo en lo personal comulgo absolutamente con esa frase de Sabater, ¿no? Yo creo que se puede ceder siempre en el marco de la ley, ¿no? Se puede ceder entendiendo las preocupaciones digamos, de tu interlocutor, ¿no? Pero eso no significa que se va a ceder sin respeto a la ley. Y por eso digo, sí se van agregando casos, pero eso no quiere decir que yo los vaya a ceder, ¿no? Sino que otra vez, ¿no? Tendrá que ser a partir de procesos legales en los cuales se demuestre que lo que se plantea como argumento para destituir a un director se puede comprobar. Además está, por supuesto, el tema de que la carga de la prueba recae en el que acusa, ¿no? Y eso es a partir de esas acusaciones que pues hay que integrar expedientes, oír a las partes, en fin, ¿no? Integrar el debido proceso. Yo sé que sí hay un poco esa percepción de que se ha cedido de más, pero yo diría,
en términos generales, ha sido en el marco de la legislación vigente. Oiga, ¿hay en previsión el crecimiento de la población estudiantil en el Politécnico? Se habla de que en México hay 25% de jóvenes de 15 a 29 años sin empleo ni educación. ¿Cómo puede ayudar el Politécnico a resolver este problema? Son más de 7 millones de jóvenes sin estudio. Bueno, digamos que podemos ayudar. Tenemos más de 60,000 estudiantes de nivel medio superior, por ejemplo, ¿no? Y sabemos, para hablar de los ninis, ¿no?, que, vamos, en esa población hay un buen número de gente que no terminó la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Algunos no terminaron la carrera, algunas son mujeres que se casaron y ya dejaron de estudiar. Y, en fin, es un problema complejo que hay que analizar con mucho cuidado. El caso del Politécnico, yo diría, ¿no?, además del trabajo social que pueda hacer el Poli en los niveles inferiores de educación, en el caso concreto del bachillerato, que en el país la eficiencia terminal del bachillerato, no sé, no tengo la cifra exacta, pero ronda el 60%, o sea, 6 de cada 10 que ingresan a la preparatoria terminan. Pues del lado del Poli, pues hay que trabajar en todo caso en mejorar del lado del Poli esos números. Sí, la eficacia terminal, digamos. La eficiencia terminal, exactamente. En ese sentido, para su administración, ¿cuáles serían los principales retos ya una vez, digamos que entra en un proceso de normalización y estabilización el Instituto Politécnico Nacional? Para mí, digamos que la tarea fundamental en este momento es la organización y celebración del Congreso. ¿Qué ocurrirá? ¿En qué fecha? Es muy difícil decir porque, como comentaba antes de que iniciáramos el programa, la única fecha fatal en relación con el Congreso se refiere a la integración de la comisión organizadora del Congreso y que son 80 días hábiles a partir del inicio de clases. Entonces eso es que fue el 7 de enero, ¿no? Entonces tenemos tiempo por delante para integrar esa comisión. Antes de Semana Santa, digamos. Pues, en fin, bueno, sin hacer las cuentas, te digo que sí. Y bueno, pues trabajará esta comisión, organizará el Congreso. Yo me puedo imaginar que el Congreso podrá realizarse este año, pero más bien ya entrado bastante avanzado el año, digamos. Más bien. Ese sería uno. Ahora, el Congreso, no, es que la base para mí importante es el Congreso. Porque, como comentaba antes, ¿no?, se va a modificar el rumbo del Politécnico en ese Congreso. Se va a revisar seguramente la ley orgánica, se van a revisar los reglamentos que emanan de la ley orgánica, y a partir de eso se va a modificar académicamente el Politécnico. ¿También crees? Yo creo que sí, porque finalmente se va, a lo mejor una discusión obligada es si organismo descentralizado o organismo desconcentrado, ¿no? El Poli, como saben, es un organismo desconcentrado de la SEP. Así es. Que tiene algunas desventajas, debo decir, ¿no? Aunque adelanto que esa es una decisión de los politécnicos, no estoy, nada más estoy señalando que yo fui rector de una universidad autónoma. Sí. Y la verdad es que la autonomía tiene un valor para el funcionamiento universitario importantísimo. ¿Usted abogaría por ella en el Politécnico? Yo creo que hay que discutirlo, porque me hacía ver precisamente un profesor del Politécnico hace poco que conocí en la Universidad Autónoma y le decía yo, oye, pero ¿cómo puedes tú estar en contra de la autonomía? No, dicen, es que no es que esté en contra, pero decía, no es lo mismo haber nacido autónomo que convertirse de un régimen, digamos, sí, claro, de organización, claro, a la autonomía. Se implica muchísimos procesos, sería complicadísimo, eso sí. Todo lo que se tiene que valorar es si, en aras de que el Poli se volviera una institución autónoma,
vale la pena pasar por todos esos procesos, que sin duda serían largos. Sí, va a ser un proceso largo el de la discusión, ¿no? También, sí. Me recuerdo un poco también en su momento aquel congreso de la UNAM derivado del movimiento estudiantil precisamente en 1986, que justamente concluye con un proceso parecido a este, ¿no? Sí, de hecho nosotros para organizar el congreso tenemos que, digamos, recurrir a la experiencia de la UNAM, creo, ¿no? Para aprovecharla, ¿no? Fue un proceso muy largo en la UNAM también. Y seguramente nosotros podemos aprender de ese proceso para el Politécnico. Pues nosotros te queremos agradecer al doctor Enrique Fernández, director del Instituto Politécnico Nacional, esta muy interesante charla. Esperemos que ya que se dé el proceso, ojalá podamos contar nuevamente con la presencia del director para que nos comente cómo va la situación en el instituto. Con muchísimo gusto y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Esta fue Mesa Cuadrada. Hasta la próxima.